Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en un programa especial del Poder Ciudadano. Nos encontramos con una mujer extraordinaria, Gabriela Rivadeneira, una mujer de lucha, un referente de la política. Gaby, gracias por acompañarnos en este programa especial. No, gracias, Yari, qué gusto verte y a través de ti pues mandar un gran abrazo a todos nuestros compañeros, compañeras, a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, especialmente de nuestra querida Manabí. Así que un gusto verte realmente y qué bueno traer eso a colación, el poder de la ciudadanía. Cuán importante y cuán necesario se hace hoy por hoy volver a fijar esa gran meta del poder real, que al final termina siendo el poder del pueblo siempre. Así es, Gaby, tú eres, como decía, un referente de la política, un referente de la lucha de género. Quisiera solidarizarme contigo, creo que todo el país, todas las mujeres tenemos ese referente de que ya tienes varios años acá, asilada en México. Cuéntanos, ¿cómo ha sido, cómo te has sentido en esa persecución política que se ha venido dando ya hace algunos años? Mira, Yadi, yo creo que hay que partir de algo fundamental y es que cuando hubo la ruptura o cuando uno adopta una postura política, sabe que en esa postura política también te sometes a ser parte de la dureza del poder de turno, y en este caso el poder de turno ejecutado por quien traicionó al pueblo ecuatoriano. Se fue profundizando con los años. Vamos 5 años de esa transición, desde que en el 2017 dejara el gobierno Rafael Correa y dejáramos el proyecto de la Revolución Ciudadana Trunco. Y me parece que durante estos 5 años no solamente que se ha profundizado, sino que la guerra judicial en el Ecuador pasa a ser hoy en toda la región uno de los ejemplos más claros de cómo se afectó a la persona, a la familia, al Estado, pero sobre todo a las democracias. Es decir, que tenemos a un país no democrático actualmente, que la democracia en el Ecuador ha existido una ruptura. ¿Así lo has sentido? ¿Cómo tú sientes que debe ser la democracia manejada? Nosotros tenemos las referencias de las dictaduras de los 70, de los 80, es decir, de las dictaduras militares. Yo siempre en el periodo histórico de las últimas décadas digo, las dictaduras militares dejaron un precedente de aniquilamiento, pero vinieron la dictadura económica, que fue igual de aniquiladora para nuestros pueblos, y me refiero a los 90, que fue el ingreso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que fue tan o más dictatorial porque acabó y aniquiló la vida de los pueblos. Creció la brecha de desigualdad y no por algo América es el continente más desigual del planeta. Y después de la primera década del siglo XXI, donde tuvimos gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos democráticos, porque es algo que ayer veíamos en una charla, en Ecuador en 10 años de proceso político, fuimos 14 veces a las urnas. Entonces uno dice, ¿cómo es que es un dictador entonces? ¿Cómo es que es una dictadura? O sea, si fuimos 14 veces a las urnas. Generando una democracia deliberativa, no una democracia solo representativa, como ahora nos está sucediendo en el país, ¿no? La educación es clave. Nuestros niños y nuestros jóvenes deberían entender y saber lo que significa la democracia participativa, deliberativa, desde la educación. Gaby, ¿tú no crees que deberíamos de generar esos cambios? Me parece fundamental. Yo recuerdo que un ejemplo que lo veíamos, por ejemplo, en los colegios, era que se lanzaban los chicos en las listas a las candidaturas del consejo estudiantil y terminaban proponiendo un montón de cosas, desde bailes, los fines de meses, festejos de todos los días onomásticos, etcétera. Sí, pero desde ahí empiezas entonces a banalizar la representación. No decimos que la fiesta esté mal, por supuesto, si la vida es de alegría. De alguna pero forma, ¿cómo transformas la educación? ¿De alguna forma se pierde el valor ético, los valores hacia la democracia? Yo creo que se los han transformado y se han naturalizado ciertas prácticas que las hemos llevado a valores que no necesariamente tienen que serlo. Y este hecho de vaciar la política, de hacer además que los mismos niños, niñas, que los jóvenes, las jóvenes no quieran saber de política, es absolutamente estratégico por parte de la derecha de nuestros países. Es decir, meternos todos al mismo saco. Involucrarnos en política no debe de ser un referente de corrupción, debe ser un referente de participación. El que no está ahora en política, los jóvenes, tú eres un referente de la política como mujer, empezaste muy jovencita. Creo que es importante que nos des un mensaje, que les des un mensaje a las mujeres y a los hombres, a los jóvenes, de la importancia de involucrarse en la política.
directamente a las y los jóvenes. Este es un modelo, es un país que tiene tantas potencialidades y que prácticamente estamos subsumidos en bajar los brazos, en aceptar que las cosas son así, que no hay alternativas. Y la verdad es que tenemos muchísimas alternativas y tenemos que partir de la propia alternativa como la fuerza motora de la juventud ecuatoriana para hacer propuestas de toma de espacios de decisiones. Si dejamos de participar, dejamos entonces que los que están sigan participando y sigan decidiendo por todas y por todos nosotros. Eso es el componente fundamental. Quería comentarte que ahora en Ecuador va a haber un referente en febrero donde se está proponiendo, entre otras cosas, que se quite la designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conocemos que esa designación fue dada al Consejo justamente siendo el Consejo un consejo técnico y que conjuntamente con la participación de la ciudadanía, esa participación que decíamos participativa, deliberativa, se puede hacer esa designación. Nuevamente este gobierno nefasto de Lasso quiere llevar esa designación de autoridades a través de la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Qué mereces tú al respecto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuando fue la Constitución de Montecristi en el 2008, se debatía cuáles eran las competencias o la posibilidad real de que la democracia participativa se pueda ejercer. Y partía justamente porque la ciudadanía o ciertos representantes de esta ciudadanía organizada podía ser más democrática que las instancias ya instauradas como el Parlamento. ¿Ya? El Congreso, el viejo Congreso, mucho antes de la Asamblea de Montecristi, era el que decidía contralor, fiscal, jueces, creo que son 30 o un poco... 77 autoridades. 77 autoridades de elección. Se las repartían en el Congreso, pero ¿quiénes están en el Congreso? Los representantes de las fuerzas políticas. Entonces, ahora nuevamente quieren regresarnos al viejo Congreso. Así de simple. Gaby, ¿qué piensas tú, qué opinas respecto a cómo ha ido creciendo la participación de la mujer en la política? Mira, yo creo que esto siempre es con altibajos, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver en la globalidad, yo creo que en la globalidad hay mucha más participación de las mujeres porque hay mayor empoderamiento desde las propias mujeres. Y esto en Ecuador y en América Latina. Fue la década donde por primera vez teníamos 3 mujeres presidentas, ¿no? La mejor época. Me refiero, imagínate, estaba Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y estaba Dilma Rousseff en Brasil. 3 mujeres al frente. Hoy, ¿cuántas tenemos? Una, la compañera Xiomara Castro en Honduras. Entre el periodo del 2003 y 2017, en el que fui presidenta de la Asamblea Nacional, éramos 48% de participación de mujeres en el Parlamento. Solo nos ganó luego Bolivia, que logró el 52% en una asamblea paritaria extraordinaria. Ahora, ¿cuánto tenemos? Hemos retrocedido, me parece que es el 36% de participación de mujeres. Digamos, esto tambalea, porque aún los mecanismos de designación y de elección no siguen siendo en sí mismo. O sea, la regla general no es la paridad, sino las excepciones. Gaby, pero tenemos que acudir a una ley donde nos permite que haya paridad y equidad de género para poder complementar el empoderamiento que tiene que tener la mujer, y no así tiene que ser de una forma más democrática, más participativa. ¿Por qué tenemos que acudir siempre a porque además la Constitución lo dice, ¿no? Porque además la Constitución lo dice, la Constitución dice todo paritario. Y ahí es donde nos quedamos. ¿Cuáles son los mecanismos para que realmente sean paritarios? Entonces, claro, es más una generación social que en realidad una norma que pueda reglamentar y regular. Gaby, ¿tú no crees que desde el Consejo, que tenemos varios mecanismos de participación, entre esos tenemos justamente los consejos consultivos, cuál crees que debería ser la propuesta de las mujeres, de estos grupos que se sienten de alguna manera vulnerables, para que esa participación, para que ese empoderamiento exista? Mira, a mí me parece que debemos aterrizar todos los temas de debate en la sociedad, ¿no? Porque también otro error es que las mujeres nos pasemos hablando de los problemas de las mujeres, cuando realmente las mujeres nos atraviesa la economía, nos atraviesa la producción, nos atraviesa la inseguridad. Sí nos atraviesa obviamente el tema del alimento, el tema de la educación, de la salud, porque somos los que estamos más cerca de nuestros hijos, y por eso me parece que hoy en día el debate que genera la pospandemia
es acelerar lo que ya se venía debatiendo, pero muy lentamente, que son las políticas de cuidados. Empecemos a vernos entre hombres y mujeres con responsabilidades iguales a nivel de la sociedad. Entonces ahí empezamos a debatir. No como un mito especial, dices tú. Exacto, no como un mito especial. Tiene que ser visto de igual a igual. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa cuando las mujeres somos las más pobres de los pobres? ¿Qué pasa cuando las mujeres no tenemos acceso a las tecnologías de la información? ¿Qué pasa con las mujeres cuando no tenemos acceso a la educación? ¿Qué pasa con las mujeres cuando no tenemos las mismas oportunidades de los hombres? Cuando de ganamos menos, mejores? ¿no? Hay un estudio Además, donde las mujeres... se trabaja más y se gana menos. Así es. Entonces, te digo, es cómo realmente traer a la sociedad, y yo creo que en eso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene un rol fundamental. Aún el Consejo, con todas las competencias que tiene, con todo el empoderamiento que tiene que darle a la ciudadanía, no ha existido, no se ha sentido, hay ese desconocimiento cuando uno pues está en territorio, comparte con los jóvenes, comparte con las mujeres, con las amas de casa. ¿Qué crees que le ha faltado al Consejo para hacer justo esa fuerza por la que fue realizado en la Constitución del 2008? Mira, yo creo que todos estos procesos son siempre en doble vía. Por un lado, la institucionalidad tiene la tarea y la responsabilidad de hacer que la gente sepa que existe y para qué existe. Y por otro lado, la ciudadanía, con esa información, poder organizarnos para que entonces la existencia valga la pena y tenga sentido. Este es un tema de doble grado. Si es que tenemos una ciudadanía apática con el Consejo o apática con las instancias de poder o de Estado, es porque no hemos podido comunicar adecuadamente a la población lo que significa el Estado. Cuando tienes Estado y el Estado comprende que su rol es cuidar a su gente, esta lógica de cuidados no nace desde el Estado. Tenemos que aceptar que el Estado está para eso, para ese buen vivir. Para ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que dice es, a ver, mi responsabilidad contigo es que tú tengas educación, que tú tengas salud, que tú tengas vivienda, que tú tengas servicios básicos no sobredimensionados, sino que pagues lo justo, ¿ya? Entonces, si el Estado ya me permite tener lo básico cubierto, mi trabajo, mi esfuerzo individual hace entonces que empecemos a mejorar la vida de la familia. Gaby, esto va relacionado directamente a la lucha contra la corrupción. Cuando vemos ese capitalismo, ese individualismo y un Estado que tiene que apropiarse y que tiene que cuidar, como tú decías, a la ciudadanía desde la seguridad, la salud, la educación, ¿no es acaso no va relacionado directamente con esa lucha contra la corrupción que tenemos que combatir, no solo desde el Consejo, sino ser participativos nuevamente desde las organizaciones sociales, desde los jóvenes, desde las mujeres, desde esa ciudadanía organizada? Totalmente, porque además hay muchas herramientas que nos dan en el combate a la corrupción. Mira, yo creo que nosotros... Y en el Ecuador, en su historia más reciente, ningún gobierno combatió tanto el tema de la corrupción como el gobierno de la Revolución Ciudadana. 10 años generando herramientas en las que la gente fiscalice, en que la gente sea partícipe de la política pública para evitar que la corruptela pueda también instaurarse como forma de vida, como lo ha sido durante décadas. Pero esto no tiene que ver solamente con el sector público. La corrupción es un mal estructural enraizado que atraviesa por lo público, pero que está instaurado en lo privado. Y hablando de lo privado, también está instaurado en la ciudadanía. Si yo cometo un error o cometo una violación de una norma, pues debo recibir mi sanción. Si es que empezamos solo por aceptar ciudadanamente eso, te prometo que cambia la dinámica, porque ya no hay nichos de corrupción. Si yo voy para ir a sacar el pasaporte, la cédula, la cita, etcétera, pues sé que tengo que ir a hacer fila, que tengo que sacar un turno, etcétera, y hago, porque ese es el procedimiento, en vez de pagar a un tramitador, pues entonces también estoy enfrentando la corrupción. Pero cuando nosotros naturalizamos las prácticas de corrupción, entonces permitimos que la corrupción siga instaurándose en todos los niveles. No sé si podríamos finalizar ya este encuentro hermoso donde nos has dejado algunos aprendizajes con un mensaje a nuestro querido Ecuador, ahora que me has dado el lujo y el honor de poder compartir contigo y de aprender muchísimo de ti. Estoy seguro que también
desde los que nos escuchan en nuestro programa El Poder Ciudadano. Este es un programa especial, van a estar muy contentos de escucharte y que participes y que puedas llamar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, a que sean partícipes no solamente de esta democracia, sino de esta participación directa de la política y esta lucha contra la corrupción. Me parece, Yadira, y a la ciudadanía, fundamentalmente a quienes nos están escuchando, solamente basta revisar qué ha pasado en estos últimos 5 años, quiénes han sido los actores que han promovido la desinstitucionalización del país y con ello que todos nuestros derechos prácticamente sean anulados. En esa línea de estos últimos 5 años nos vamos a encontrar entonces con los actores repetidos y los intereses repetidos. A las élites no les interesa que el pueblo esté porque pierden privilegios. Así que este febrero, pues con mayor convicción y con mayor amor que nunca, a los gobiernos locales, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo sé, Yadi, que este no es un espacio, digamos, de proselitismo electoral, más bien es un espacio para el debate de la política y del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahí sepamos identificar también que si ahora podemos participar es porque por fin tenemos partido. Y la lista 5 es la que ha podido aupar a todos los candidatos y candidatas en todo el país para tratar de reconstituir el Ecuador de los sueños, el Ecuador de la esperanza, el Ecuador del orgullo, el Ecuador de todas y de todos. Y en ese sentido, pues, arrancaremos el año 2023 con un febrero que nos deja muchísimas expectativas. Así que muchos éxitos ya de aquí en esta jornada y pues nuestro abrazo siempre. Y lleva ese abrazo, tú que regresas a nuestra patria querida, pues lleva ese abrazo tan grande a todas y todos los que realmente creyeron y siguen creyendo que otro Ecuador es posible. Muchísimas gracias, Gabriela. Para mí es un honor, un gusto poder haber compartido contigo, aprender muchísimo de tu experiencia y como sabemos tú eres un referente no solamente de la política, sino de mujer. Gracias. Muchísimas gracias y recordemos que el poder lo tienes tú.